Vamos a analizar tres métodos de enseñanza específicamente. El primero es el método expositivo. Bueno, joven, Yajo, por favor, ¿me puedes decir qué entiendes tú por método expositivo o a qué hace referencia este método? El método expositivo se refiere a que el estudiante va a poner sus ideas y plantear lo que piensa. Bueno, más bien el método expositivo no lo plantea el estudiante, sino más bien es la combinación de la palabra del profesor con la conversación o el diálogo y la explicación o relato. Muy bien. El diálogo se apoya en la experiencia de los alumnos. Se dan dos personas. Claro, ya es. Bien, ¿por qué decimos que se apoya en la experiencia de los alumnos? Se dice que en una conversación o diálogo siempre las dos partes deben tener conocimientos básicos de lo que es, del tema que se está tratando, ya que no podemos realizar una conversación si una de las partes desconoce en su totalidad el tema. Aquí también el profesor cumple ciertos papeles muy importantes. El primero tenemos el profesor en primera instancia tiene la oportunidad de conocer al estudiante y además de educarlo. ¿Por qué? De conocerlo al estudiante, ya que permite conocer más bien qué conocimientos tiene su estudiante acerca del tema y educar, ya que él educa en la buena costumbre de no dar opiniones superficiales, es decir, de lo que no se conoce. También en la conversación o el diálogo el profesor debe plantear preguntas y además debe plantear las exigencias de las respuestas por parte de los estudiantes. El profesor debe plantear las preguntas de tal manera que estas preguntas tengan más bien dicho las siguientes características. Deben ser correctamente estructuradas, es decir, que se debe guardar mucha relación con lo que es las reglas gramaticales. Además, deben ser precisas, ya que las preguntas no deben dar a varias interpretaciones y deben ser comprensibles. Deben ser comprensibles y las preguntas además deben ser elaboradas previamente para evitar la improvisación por parte del profesor y por último deben estimular el pensamiento del estudiante. Además, el profesor en la conversación o el diálogo es el que dirige la secuencia de la conversación. Dirige la secuencia de la conversación. Además, él debe corregir, puntualizar y dar una explicación científica de ciertas cuestiones que no están claras. Ahora vamos a ver lo que es la explicación o relato. La explicación o relato
que es los métodos expositivos. Es una exposición precisa del material de estudio. En la explicación del relato, compañera Daisy, ¿tú crees que el estudiante debe tener una participación activa o no tiene una participación activa dentro de lo que es la explicación del relato? Creo que sí, que el estudiante debe tener una participación activa dentro, creo, mi opinión. Bueno, en realidad, dentro de lo que es la explicación del relato, el estudiante no tiene una participación activa. Sin embargo, en la explicación, el estudiante puede realizar preguntas al profesor siempre y cuando él haya terminado su explicación, y a su vez el profesor puede realizar preguntas al estudiante, pero ya que se están transmitiendo nuevos conocimientos, y para su asimilación es necesario que él realice ciertas preguntas para comprobar si sus estudiantes están asimilando los conocimientos. También se dice que también se puede formular preguntas y además utilizar recursos didácticos. Señorita Valles, ¿me puedes decir tú qué entiendes por recursos didácticos? Los recursos didácticos son los textos, los libros que contienen la materia. Y ahí, ¿para qué crees que tú nos pueden servir estos recursos didácticos, lo cual tienen por finalidad en el método explicativo o de relato? Creo que es una guía para el maestro, para explicar a los estudiantes de qué se trata el tema. Ya. Sí, bueno, en lo que sí los recursos didácticos, el objetivo de estos es que se comprenda de mejor manera el material y además despierte el interés en los estudiantes, ya que en el método explicativo es muy fácil que los estudiantes se distraigan y no presten atención a lo que se les está explicando. Dentro de lo que es utilizar recursos didácticos, en el método expositivo es importante el manejo del lenguaje. Un buen manejo del lenguaje permite que los estudiantes se mantengan despiertos y logren un aprendizaje. Este lenguaje debe ser claro, debe ser exacto y se debe evitar la pronunciación de términos científicos, o más bien graduarlos, ¿no? Utilizarlos con mucha frecuencia. Ahora bien, también tenemos lo que es el método de elaboración en conjunto, pero el método de elaboración en conjunto no es más que la conversación o el diálogo en sí. Y eso es lo que ya hemos hablado con anterioridad. Y por último tenemos lo que es el trabajo independiente. ¿Qué entiendes tú, compañera Bonifaz, por trabajo independiente? Un trabajo independiente debe ser, no necesita de discusiones profundas con los demás, basta con la opinión que tenga la persona que está haciendo, ya que es independiente. Bueno, en parte sí es lo que tú nos dices. Para definir lo que es trabajo independiente se dice que este concepto ha sido muy discutido, ya que aborda un gran problema en lo que es la literatura pedagógica. Pero sí, el trabajo independiente tiene como características principales la actividad, la independencia y la creatividad. Ya.